Una historia que es realmente muy triste de una joven de 20 años que estaba embarazada, fue al hospital con dolores, con una situación de mucha angustia también y recibió violencia obstétrica y además perdió la vida de su bebé. Escribió la historia de un descargo con todo lo que le había pasado a esta joven en una publicación que la estamos compartiendo ahora en pantalla. Sí, es extensa la carta, pero vamos a compartir ahí un fragmento. Tiempo después me quedo totalmente sola en la habitación del hospital. Recordemos que va al hospital, como decía Daniela, la mandan a su casa y vuelve después porque ya la situación se había hecho más compleja, hubo rotura de bolsa allí también y esto generó que lamentablemente perdiera el bebé. Leemos un poquito el fragmento de la carta, este descargo que hizo a través de redes sociales y después vamos a ir directamente con nuestro compañero Santiago Daniele a Roca en la provincia de Río Negro. Tiempo después me quedo totalmente sola en la habitación del hospital, dice, sin saber qué hacer, no sabía qué pasaba, qué me esperaba luego, nadie me daba ninguna información, no sabía si mi familia estaba enterada de mi situación, no sabía qué iba a pasarme. Las contracciones se volvían cada vez más fuertes y yo gritaba del dolor. A todo esto, las enfermeras del hospital vinieron a callarme y cerrarme la puerta porque habían otros bebés en las habitaciones próximas y mis gritos los podían despertar. Ya tenía la boca seca de tanto gritar, me sentía muy deshidratada. Nadie se acercó a preguntarme cómo estaba, a asistirme o a darme al menos un vaso de agua. Yo estaba destrozada. Horas sufriendo de dolor con la incertidumbre de qué iba a pasar, sin fuerzas para pararme siquiera. Dice, soporté el dolor intenso por horas, totalmente sola, sin ningún tipo de acompañamiento o asistencia. Se hicieron las 4:30 de la mañana y comenzó lo peor. Sentía que mi cuerpo quería expulsar algo. Estaba por parir. Estaba pariendo. Comencé a gritar con todas mis fuerzas para que alguien venga a asistirme. Mi bebé ya quería salir y yo no sabía qué hacer. Es decir, la ley de parto humanizado que rige en la República Argentina, obviamente, no se cumplió ni en algún mínimo pequeño detalle. No la asistieron. La realidad es que esta mujer parió allí en la cama y este embarazo de 20 semanas lamentablemente lo perdió. Todo esto ocurrió en el Día Internacional de la Mujer. Realmente increíble. Santiago Daniele es nuestro colega de General Roca, de la provincia de Río Negro, y tiene todos los detalles de esta información que nos suministró en la semana y hoy compartimos. Hola, Santiago, ¿estás ahí? Buenas tardes, a ver si te podemos ver y te podemos escuchar de lo que ha ocurrido con este lugar, ¿no? El Hospital Francisco López Lima, que dice... ¿Te decía ahí amigo de las mamás? Creo que era lo que decía ahí, ¿no? Si no vi mal. Santi, ahí te estamos escuchando, no te vemos todavía, pero bueno, contanos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Pablo? Bien, Un acá saludo estamos grande con también Daniel. para Daniela. Sí. Ahí no sé si me están viendo, yo los Te recibo escuchamos bien, así que perfecto. quédense tranquilos. Escucharte, ahí te vemos, Perfecto. Santiago. Ahí está, ahí te estamos viendo Ahí también y te estamos. vemos, te escuchamos. Perfecto. Atrás mío, a mis espaldas, está la guardia del hospital, de aquí de General Roca, del Hospital Francisco López Lima. Aquí es donde pasaron todos los hechos que recién estabas contando, Pablo, junto a Daniela, de esta joven de 20 años, Melina González, que llegó a este hospital el 26 de febrero pasado, con un dolor importante en la panza, producto de su embarazo de poco más de 20 semanas aproximadamente. Y cuando llegó le suministraron un calmante y le dijeron que se fuera a su casa, que no era nada, que no fuera exagerada. Ella se fue a su casa, al otro día los dolores continuaron, ella confió en que el calmante y la medicación que le habían suministrado los médicos le iba a hacer bien, le iba a hacer efecto. Es algo que uno es cotidiano, ¿no? Porque si venís al médico se supone que te van a aliviar. Sí, uno confía. Y claro, los dolores continuaron por el resto de los días hasta que llegó el fin de semana pasado, del sábado 5, cuando Melina ya no aguantó más el dolor por la noche y se acercó aquí al hospital, al área de ginecología, donde sufrió este tipo de destratos, ¿no? Llegó, no dejaron entrar a su pareja, el papá del bebé, que finalmente era un varón, que falleció. Ella, por lo que me pudo contar, tuvo a su bebé sola en la cama, no tuvo asistencia de ningún enfermero ni de ningún médico. Recién a la media hora después de haber nacido la criatura, llegó un médico que le dijo, mamá, tu bebé falleció. Sí, era un Santiago, varón y tu bebé falleció.
Lo que estás contando, digo, cumple absolutamente todo lo que está mal, ¿no? Este tipo de violencia de Claro. género, que es la violencia obstétrica, cuando hay, por un lado, bueno, destrato, abandono, porque también se la deja sola, le piden que se calle, según lo que cuenta ella en esta historia. La dejan sola en un Sí. momento muy difícil, pero además hay maltrato por parte de los trabajadores y las trabajadoras del lugar. ¿El hospital dijo algo? ¿Se presentó algún directivo a dar algún tipo de explicación? ¿Alguien respondió por esta situación? La directora del hospital, ante una nota que mandó la mamá de Melina pidiendo explicaciones acerca del hecho que vivió su hija, la directora del hospital dijo que se iniciaron las investigaciones y que se va a llegar a fondo en esta situación. Cuando le pude consultar a la directora del hospital, dijo que no nos podía suministrar la historia clínica de lo que había pasado ese día, pero sí que se estaban haciendo las investigaciones y que se iba a separar a quien se tuviera que separar. Yo te cuento algo, Daniela. Sí, Cuando Melina hace esta publicación, el día justamente de la mujer, el Día sí, Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, muchas otras mujeres en los comentarios, en sus redes sociales, ponían claro. que habían vivido situaciones muy similares En el aquí en mismo el lugar. hospital. Y es lo que suele pasar, Claro, ¿no? Alguien cuenta una situación que quizás estaba hasta naturalizada, porque en este caso claro. lamentablemente lo que pasó es que esta joven de 20 años tuvo que parir sola y además su bebé no pudo sobrevivir, con lo cual la situación se agrava notablemente, pero quizás Claro. pequeñas situaciones de violencia es lo que hacen darse cuenta también a otras mujeres de que sufrieron esto mismo. Vos decís que aparecieron en las redes, ¿también hicieron algún tipo de denuncia o de presentación en el hospital? Yo lo que tengo entendido es que una de ellas sí, las otras no sé porque son mujeres que han comentado y han posteado lo que les pasó. Muchas Claro, tienen miedo de hablar y claro. porque justamente también, ¿no? Uno viene al hospital y uno piensa que acá te cuidan Ujú. y que te van a contener. En el área de ginecología han pasado un montón de cosas. Yo tuve una experiencia personal también con una familiar mía que también sufrió mucho destrato porque justo llegó cuando estaba el cambio de guardia en la madrugada. Entonces, son muchas las situaciones de destrato que se han vivido aquí en el hospital. Te ¿Santiago? cuento, además les cuento, sí, No, preguntarte, porque yo recién estábamos viendo algunas imágenes que compartía nuestro director que decía Hospital López Lima, amigo de la mamá y el niño, ¿no? Es uno de los eslogan que aparece allí abajo, que esto en este caso demuestra que es, miren ustedes, amigo de la mamá sí. y el niño, ¿no? Todo lo contrario aquí. A la mamá la Claro, bueno, maltrataron, la trataron de exagerada, de que se calle la boca, y el niño lamentablemente el futuro niño perdió la vida, en este caso porque ella parió sola. A ver, este lugar es municipal, ¿no? Estamos hablando de un eh, hospital, es municipal, ¿verdad? no, ¿O es privado? es un hospital, no, es un hospital público que pertenece al Ministerio de Salud de Río Negro. Bien, para que quede Pertenece claro, al esto Ministerio de depende Salud de de la Río Negro, provincia de Río claro, Negro, ¿no? de la provincia, Gobernadora, exactamente, ¿no? de la Aquí provincia de Río también, Negro. hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Claramente. Sí, Ahora, y el ministro de Salud, que sí, ya ha sí. recibido varias denuncias, Sí, pero es Pablo, muy y hasta grave. O ahora sea, no yo ha ya ahí pasado nada. digo, pienso en la instancia mayor, ¿no? Alguien tiene que estar ya mismo pidiendo explicaciones qué fue lo que pasó. Ahora, Santiago, ¿cómo está Melina? ¿Qué ha pasado con esta chica también en las últimas horas? En las últimas horas, ayer pudimos hablar con Melina. Te cuento que ayer tuvieron que internarla para practicarle un legrado, como se llama Sí. médicamente, porque producto de la pérdida de su embarazo, tuvieron que ayer internarla para hacerle algún tipo también de intervención para evitar sobre todo lo que son las infecciones y demás, producto de esta pérdida del Doble embarazo. problema. Está bien, O sea, claro, ella está bien, ¿no? algo que no se verificó correctamente tampoco. En el momento del Claro, embarazo, y puede haber quedado algún resto de... fíjate hay que explicarlo cómo es esto, ¿no? Un legrado es lo que habitualmente se llama raspaje. Puede haber quedado algún resto de placenta Claro, o algo dentro del útero, al endometrio, y hay que proceder a este sí. tratamiento quirúrgico con anestesia, hay que dormir a la persona, Sí, porque genera una infección. que te lleva la vida también de la Sí. madre, ¿no? En este caso, y además, o puede provocar futuras consecuencias en su fertilidad a futuro. Mirá vos, ¿no? Encima de toda esta situación, ayer tuvo que ser intervenida Sí. también con esto. Lo ¿Qué que no me impacto, ¿no? Para la cabeza, Sí, digo, psicológico, ¿no? por Tremendo. supuesto. Y lo que no me quedó claro, Santiago, es si en este mismo lugar está siendo atendida. Sí, ayer acudió también a este lugar, por supuesto, y ahí donde le practicaron este legrado. Te cuento, Pablo, volviendo a lo que vos hablabas hoy de la mamá y el niño, ese lema que tiene este hospital, acá se han hecho campañas de lactancia, concientización también por el tema de los embarazos, cómo llevar los embarazos y demás. Y hay destratos en el área de ginecología. O sea, es algo increíble
lo que pasa en este hospital aquí en General Roca, ¿no? Que quede claro que no estamos hablando de, Santi, que no estamos hablando de todos los profesionales del hospital. No, claro. Siempre uno no generaliza, pero es muy fuerte y es muy impactante, porque aquí hubo, yo en realidad cuento 3 ya situaciones. La primera que tiene que ver con los dolores que manifestó el 26 de febrero, me decías vos. La situación continúa. Ella después no quiso volver porque ya sabía como que la iban a tratar de exagerada. Estiró una situación que quizás se pudo haber controlado y revertido. Finalmente el 8 es dejada sola en una habitación, termina perdiendo el embarazo y ayer encima tienen que realizar una intervención, hacer un legrado por alguna probable infección, algo que uno entiende que quizás hubo algo que no se revisó del todo bien. Yo no soy profesional médico, pero uno entiende también estas cuestiones y le ha tocado vivir a lo largo de su vida, de su experiencia, situaciones similares y saben lo que puede generar una infección si no es tratada. Es decir, estamos hablando de 3 situaciones complejas que han complicado mucho la salud de esta mujer y la pérdida del bebé, ¿no? Hoy hablaba con una profesional que me decía que el legrado se hace inmediatamente. Lo que tienen que hacer los médicos después de que tiene familia, después de que tiene el bebé, tienen que fijarse justamente que no quede ningún resto, justamente lo que vos decías, de placenta ni nada adentro del útero. Claro, entonces eso evidentemente tampoco lo revisaron. Doble negligencia. Y Santiago, ¿sabés si esta joven, después de esta intervención, recibió también asistencia psicológica, algún tipo de acompañamiento? Ya después de hecho el daño, digo, ¿alguien reaccionó quizás desde un gabinete de psicología o de acompañamiento del hospital? Del hospital no. Yo tengo entendido, por lo que pude hablar con gente cercana a Melina, lo que me decían es que va a empezar un tratamiento psicológico y también van a ir a ver abogados para ver cómo continúa, porque esto no va a quedar solamente en una investigación producto de una nota que envió un familiar de Melina, en este caso la mamá, sino que también van a ir a una instancia judicial, por lo menos por lo que pudimos averiguar. Claro. Bueno, esto de hecho se puede denunciar, la violencia obstétrica. Hay una Comisión Nacional Coordinadora de Acciones, es bastante largo el nombre, para la elaboración de sanciones de la violencia de género. Pero digo, para decirlo claramente, incluso se puede denunciar ante el INADI, es una de los canales, por si alguna otra mujer sufre alguna situación similar. Está bueno que en este marco, lamentable la verdad, porque la historia que le tocó pasar a Melina, que ella misma describió como un infierno, no se lo va a sacar nadie de su vida. Esa vivencia que le tocó pasar por esta violencia que sufrió, no se puede reparar en algún sentido, pero sí, si saben o sufrieron algún tipo de violencia de este estilo, saben que lo pueden denunciar. Y hay también un 0800-122-5878 para este tipo de casos de violencia obstétrica. Hay una ley, que creo que es la ley 25.929, así se dice, donde que también protege, ¿no?, a las víctimas en este tipo de casos. Melina, el día que viene también, otro dato, pide que ingrese el papá de la criatura para poder presenciar cuando viniera el niño aquí. Derecho que le asiste, Derecho que le asiste, no es pide. Es decir, cuando lo están mencionando debe ocurrir eso. Lo que pasa es que muchas veces desde algunos profesionales de la salud, como incomoda, como puede molestar, tratan de evitarlo. Pero el derecho le asiste a ella para que su pareja esté en el lugar. Bueno, y a ella lo que le dijeron es que no, mamá, porque tu bebé van a ser prematuro y puede ser contraproducente. Y la dejaron sola en una cama. Bueno, pero eso no quiere decir que la dejen sola. Durante un tiempo. Claro. Eso, ahí es donde estuvo la negligencia, ¿no? Y esto es a lo que vamos, ¿no? Este tipo de negligencia. Y justo Melina elige el 8M, que es cuando un día tan particular en la Argentina, donde las mujeres están reclamando muchos derechos que todavía no se les han dado, que corresponde que tengan en la Argentina. Sí, y es un día también en el que muchas mujeres toman impulso para contar este tipo de situaciones. Lo hemos visto en la marcha. Claro, me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Con un empuje colectivo de decir, bueno, elijo hablar hoy porque en este marco sé que se me va a escuchar, que se va a poner en valor lo que estoy diciendo, que va a haber gente predispuesta del otro lado a contemplar y a creer en mi palabra, porque muchas veces lo que pasa con esto es que no se cree, que se minimiza
minimiza. De hecho, Claro. supongo que en el relato de Melina, ella también dice que tenía miedo de ser considerada exagerada Claro. y habrá dudado mucho hasta poder contarlo, ponerlo en palabras y bueno, seguramente también se sientan identificadas otras mujeres con este caso. Bueno, imagino que ahí el trabajo va a seguir tanto en el hospital para saber cuál es el resultado de este sumario, ¿no? Ustedes, los periodistas de Claro. allí, van a estar pendientes de eso ahora. Exactamente, sí, sí, vamos a estar pendientes porque también te cuento, hay un doctor, que no lo vamos a nombrar, Ajá. que hace unos años aquí falleció una mujer cuando le vinieron a practicar una ligadura, se vino a practicar una ligadura que se hace en las mujeres habitualmente, Ajá. y falleció en una ligadura. Mm. Ese médico, ese ginecólogo, estuvo un tiempo largo para que lo puedan separar del hospital. Hoy sigue trabajando en el hospital, pero no en el área de ginecología, sino en un área administrativa. Sí. Esto para que tomemos dimensión, ¿no? De que a veces tardan mucho también las cosas aquí. Claro. Sí, entender también que, a ver, toda práctica médica, toda práctica quirúrgica, todo Tiene un conlleva riesgo. un riesgo. Sí, claro. Siempre puede haber algún Sí, tipo de obviamente. complicaciones, Ujú. pero cuando ocurren este tipo de cosas, para eso se realiza la investigación correspondiente para que no queden dudas al respecto. Ahora, acá a mí me quedan Claro. resonando todavía las palabras que leí en la nota, que también leíamos en el informe, esto de gritar y suplicar porque se estaba muriendo de dolor y que le vengan a decir, callate la boca porque vas a despertar a las mamás y a los bebés que están en el mismo piso o en la misma sala y que le cierren la puerta, es realmente llamativo. Ella ya entendía antes de ir que le iban a tratar exagerada. Es decir, es un abandono y un maltrato realmente a niveles extremos. No le creyeron absolutamente nada y después se demostró que su problema era cierto y real porque lamentablemente termina perdiendo el embarazo, ¿no? Claro, y otra de las cosas que me decía Melina, cuando ayer hablaba con ella, me dice, no quiero hablar porque todavía estoy choqueada. Claro. Todavía estoy mal, esto pasó, recordemos, hace una semana, esta noche se cumple una semana, porque fue el sábado pasado. Ujú. Muchos comentarios también recibió Melina malintencionados, de gente malintencionada, que no le creía, que decía que era mentira, pero resulta, la verdad, que increíble, ¿no? Ese tipo de comentarios. Y ella me dijo, también por ese tipo de cosas no quiero hablar, porque siempre hay gente que por ahí te va a criticar sin saber lo que realmente pasó. Más me aterré cuando me contó Melina que después de haber tenido ella a su bebé, vinieron, le retiraron a su bebé, le dijeron que su bebé estaba fallecido y en la cama, sin higienizar, tuvo que dormir toda la noche. Ah, no te puedo, qué cosa increíble. Una Pero crueldad. por favor. Ella lo relata en una de las cartas, ¿Pero en qué una de le las cartas pasa? que escribe en las redes sociales. Claro, no le higienizaron la cama, ella tuvo que dormir con la cama no higienizada, Sí, así totalmente como había tenido a su ensangrentada. criatura. Pero por favor, Claro. pero ¿qué pasa en ese lugar? Porque, a ver, este tipo de notas como la que estamos haciendo con Santiago, visibilizar esto genera que se empiecen a animar otros, ¿no? A poder contar y otros también a contar lo que ha pasado. Es realmente un destrato, un maltrato, una falta de humanidad realmente tremendo. Si te parece, Santi, vamos a repasar el párrafo de la carta que decíamos. Yo quiero aclarar porque me había confundido un poquito. En realidad esto tiene que ver con el sábado pasado y se visibiliza el 8M, ¿no? Claro. El Día de la Mujer. Repasamos, Dani, Claro. o con otro párrafo de Sí. la carta que publicó Melina. En los últimos momentos, en esta historia tan triste que cuenta Melina, soporté el dolor intenso por horas, totalmente sola, sin ningún tipo de acompañamiento o asistencia. Se hicieron las 4:30 de la mañana y comenzó lo peor. Sentía que mi cuerpo quería expulsar algo. Estaba por parir. Estaba pariendo. Comencé a gritar con todas mis fuerzas para que alguien venga a asistirme. Mi bebé ya quería salir y yo no sabía qué hacer. No, es tremendo y si voy ahí al segundo párrafo también, ¿no? Las contracciones volvían, momentos previos, las contracciones volvían cada vez más fuertes, yo gritaba del dolor, a todo esto las enfermeras, y esta parte que te digo, Santi, donde dice, las enfermeras del hospital vinieron a callarme, y lo ponen en mayúsculas, y cerrarme la puerta porque habían otros bebés en las habitaciones próximas y mis gritos los podían despertar, es lo que digo. Ya tenía la boca seca de tanto gritar, me sentía deshidratada, claro, todo ese trabajo de parto, esas contracciones,
contracciones y además el sufrimiento que ya venía desde el 26 de febrero, venía de días atrás. Es decir, el malestar, la preocupación, el miedo, ¿no? El impacto psicológico, el miedo que estaba sufriendo Melina, que sabía que podía perder el embarazo y que sentía y presentía que algo no estaba bien, a pesar de ser una mamá muy joven, y entiendo en este caso sería primeriza también, una tremenda experiencia en este caso, ¿no? Su primer embarazo, Santiago. Primeriza, sí. Y otro testimonio que también pude recabar estos días, el papá del nene, Gabriel, de esta criatura, me dijo, dice, a mí no me dejaron entrar cuando el bebé lo tenía Melina ahí, después de que Melina había tenido al bebé, y vino un médico y me dijo, tu hijo falleció. Así nomás, tu hijo falleció. No, con esa crudeza, ¿no? Con esa crudeza, sí, realmente durísimo. Santiago, te agradecemos mucho por tu trabajo allí en el hospital. Seguramente seguiremos en contacto para saber cómo avanza esta investigación. Y bueno, también aprovechamos para mandarle un abrazo a Melina, que estamos contando su historia y relatando lo que ella ha sufrido a partir de su propio testimonio. Gracias, Santiago. Mira, para cerrar, Daniela, acá, mientras estoy hablando con ustedes, me llega un mensaje vía Facebook y me dice que en 2003 también la maltrataron. Marcela Herrera me escribe y me dice que también a ella la maltrataron en el año 2003 en este mismo hospital el 29 de noviembre, que nació su hijo. Bueno, lo que vos decías, siguen sumándose situaciones y es lo que sucede en este tipo de casos. Veremos cómo continúa, si esto deriva en alguna causa judicial, si hay alguna sanción o apartamiento por parte del hospital también en relación a estos casos. Gracias, Santiago. Abrazo grande, Santiago, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, realmente tremendo, esperemos que se investigue, ¿no? Como corresponde por parte de las autoridades.